Bueno, antes de hablar de las razones trigonométricas, lo primero que tenemos que reconocer es que estas razones trigonométricas se van a dar siempre en triángulos rectángulos. Entonces, necesitamos sí o sí en cada triángulo rectángulo reconocer los datos o los nombres también de cada uno de sus lados. Entonces, para comenzar, un triángulo rectángulo es aquel que tiene por lo menos un ángulo recto. Y vamos a tener otros dos ángulos que son adyacentes. ¿Sí? Este ángulo recto va a medir 90 y la suma de los otros dos ángulos también medirá 90. Si yo me parara en el ángulo recto, el lado opuesto al ángulo recto siempre se llama hipotenusa. Y si me paro en un ángulo cualquiera, por ejemplo, en el ángulo alfa, el lado contrario se va a llamar opuesto. Y el tercer lado que nos queda lo vamos a llamar adyacente. ¿Qué pasa ahora si en lugar de pararme en el ángulo alfa que tenía acá arriba, ahora me paro en el ángulo beta? Bueno, en principio voy a identificar que el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Pero ahora, al haberme parado en el otro ángulo, el opuesto, ¿sí?, es el que está enfrente al ángulo beta. Y, por consiguiente, el otro lado pasó a ser adyacente. Entonces, repasamos, dependiendo de dónde yo me pare, desde qué ángulo yo me pare, el opuesto y el adyacente van a cambiar de lugar. Pero la hipotenusa siempre, pero siempre, es el lado opuesto al ángulo recto. Y vamos a ver las fórmulas. El seno del ángulo va a ser igual al opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo será el adyacente sobre la hipotenusa. Y por último, la tangente será el opuesto sobre el adyacente. Necesitamos sí o sí una calculadora científica. Van a poder encontrarlas en el celular, como por ejemplo esta, y dependiendo del modelo del celular, colocando la calculadora científica, casi siempre tienen una flechita al costado de los números, les van a aparecer estas opciones como seno, coseno y tangente. Y en el caso de las calculadoras científicas, van a aparecer estos tres botoncitos que también dicen sin, cos y tan. Para poder recordarlo, por lo general, nos mencionamos o recordamos esta palabra que es SOHCAHTOA, a lo cual nos indica las tres primeras letras, indica seno es igual al opuesto sobre la hipotenusa, C de coseno es igual a adyacente sobre hipotenusa y por último T de tangente es igual a opuesto sobre adyacente. Esto sería una especie de machetito que ustedes podrían utilizar para recordarlo. Vamos a ver el ejemplo del ejercicio. Dice, hallar la razón trigonométrica, es decir, seno, coseno o tangente, de acuerdo a lo que pidamos, con la calculadora y el ángulo. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Tengo que hallar el seno del ángulo alfa. Pero el ángulo alfa es, obviamente, este celestito que está marcado. Lo primero que voy a tener que recordar es qué era el seno. Entonces, voy a decir, bueno, el seno, como vimos anteriormente, era igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. El lado opuesto, en este caso, es el que está enfrente, es decir, es 12. Sobre la hipotenusa, que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto, es 25. Por eso nos queda que es el seno de alfa es igual a 12 dividido 25. ¿Cómo ingresamos esto en la calculadora? Tan simple como lo hacemos siempre. 12 dividido 25, ya con los botones que conocemos. Esa división nos dio 0,48, pero hasta ahora solamente
planteamos el ejercicio, no calculamos cuánto vale el ángulo. Entonces, para poder calcular el ángulo, lo que hacemos es despejarlo, es decir, este seno que tenemos acá, como si fuera una ecuación, lo pasamos hacia el otro lado y pasa con esta palabrita que se llama arc. ¿Cómo vamos a ingresarlo en la calculadora? De la siguiente manera. Si tienen una calculadora científica, colocarán el botón Shift, el botón Sin, los paréntesis, el número y cerrarán paréntesis y el igual. Si tienen una calculadora científica del celular, en lugar de colocar el botón Shift, tienen un botoncito que es una flechita. Cuando coloquen igual, se van a dar cuenta que el ángulo les va a dar 28, y un montón de decimales, pero solamente nos vamos a quedar con este dato. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de pedirme el seno de alfa, como me había pedido anteriormente, me pide el seno de beta? En este caso, sí, habíamos dicho que seno era igual al opuesto sobre la hipotenusa. Si estoy parada en el ángulo verde, entonces el lado opuesto va a ser 10 y la hipotenusa sigue siendo 25. Vuelvo a ingresar en la calculadora 10 dividido 25, me queda el seno de 0,4 y vuelvo a hacer el mismo procedimiento para poder calcular cuánto vale ese ángulo beta. Ejemplo, en el ejercicio 2 nos pide calcular el valor de este lado X y además cuánto vale mi ángulo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar estos lados. En nuestra identificación surge que el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa y el lado opuesto a este ángulo, que no conocemos pero que lo vamos a calcular, es el opuesto. Entonces, con esos datos, lo que vamos a hacer es decir, bueno, si el dato del ejercicio dice que seno de beta es igual a 0,2 y que la hipotenusa es 20, lo primero que hacemos es recordar las fórmulas de seno, coseno y tangente, en la cual sabemos que el seno de un ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, si sabemos que el seno de beta es igual al opuesto, que va a ser x, sobre la hipotenusa, que sabemos que es 20, lo que deberíamos hacer ahora es reemplazar. Sabemos cuánto vale el seno de beta. ¿Por qué? Porque lo tenemos en los datos. Seno de beta es 0,2. Entonces, nos va a quedar una igualación. 0,2 es igual a x sobre 20 y este denominador que lo tenemos acá dividiendo lo vamos a pasar multiplicando. Resolvemos con la calculadora y nos da por resultado que el lado opuesto va a valer 4. ¿Pero terminamos el ejercicio? No, porque calculamos cuánto vale x, pero nos falta calcular el ángulo beta. ¿Cómo calculo el ángulo beta? Bueno, para calcular el ángulo beta, volvemos a escribir los datos que ya conocemos y podemos decir, bueno, si antiguamente, anteriormente ya dijimos cómo calcular el ángulo si tenemos esta división. Bueno, para eso decíamos que pasábamos el seno o la razón trigonométrica que tengamos para el otro lado y con la calculadora hacíamos el procedimiento.
Bien, sencillo, como hicimos en el paso anterior. ¿Sí? Recuerdo que siempre que tenga el seno lo paso como la inversa, como el arco. De esta manera calculamos el ángulo beta. Por último, el ejercicio 3, y un poquito más dificultoso, nos pide calcular el valor de x. Entonces vamos a decir x, como es el lado opuesto al ángulo recto, identificamos que es la hipotenusa. Como el único dato que tenemos del ángulo, ¿sí?, es 25, sabemos que el lado opuesto es el siguiente. Y que nos queda como tercer dato que el lado de abajo es el adyacente. Esos serían mis tres datos útiles. La hipotenusa, que es mi incógnita, el adyacente, que vale 3, y el ángulo, que vale 25. Ahora, recordando las tres fórmulas, lo que voy a hacer es observar qué fórmula reúne estos tres requisitos de un ángulo, lo reúnen todos. Pero hipotenusa y adyacente en la misma fórmula lo reúne el coseno. Hipotenusa y adyacente. Entonces, vamos a reemplazar. Vamos a decir que el coseno del ángulo, cuando nos referimos a alfa, vamos a poner el valor del ángulo, es igual al adyacente, que es 3, dividido la hipotenusa, que es x. Lo que nosotros queremos calcular es x, entonces lo que vamos a hacer es despejarla. ¿Cómo? Como la x está dividiendo, la voy a pasar multiplicando hacia el otro lado. Pero no quedó sola, todavía no terminé de despejarla. Por lo tanto, al coseno de 25 que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo hacia el otro lado. Ingreso 3 dividido coseno de 25 en la calculadora. Sí o sí lo tengo que hacer con la calculadora, porque el seno, coseno y tangente no lo podemos calcular de otra manera, lo que nos da por resultado que el valor de x, o el valor de ese lado, es 3,32.